ser el tema de tu columna hoy, Tato? Mira, vos sabés que tiene algo, yo siempre trato estos temas, aparte vos me tiraste el guante y yo lo tomo, yo trato siempre de que lo que uno va tocando tenga alguna relación con la actualidad en los momentos históricos, no para copiar, sino para comparar, ¿no? Y hoy voy a tratar de trabajar lo que se dio en llamar el Congreso Nacional de la Productividad y el Bienestar Social en 1955. Ajá. Pero no abocarme a eso específicamente porque, bueno, entrar a ver qué significaba la cuestión va a desglosarse de lo que uno va planteando en el marco de esa cuestión. No nos olvidemos, esto que voy a trabajar hoy, lo hice extractando sobre artículos de Martín Asborno, Alejandro Lowitz en su libro Los Cuatro Peronismos, en Eduardo Basualdo, Los primeros gobiernos peronistas y la consolidación del país industrial, del libro de Flaxo. ¿De Basualdo no, también? Sí, perdón. ¿De Basualdo también, digo? ¿El de Flaxo? Sí, Eduardo Basualdo, sí. Sí, perfecto. No nos olvidemos que Perón asume al final de la Segunda Guerra Mundial. El proyecto peronista era profundizar el proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Esto estaba directamente relacionado con el desarrollo del mercado interno. En ese momento, en un marco internacional favorable, aumento de los valores relativos de los productos primarios, exportables, la imposibilidad de importar productos industriales, ya que se estaba en la reconstrucción europea, y dado en cuenta de que el principal competidor en el rubro de exportación de productos de industrialización eran los Estados Unidos. No nos olvidemos que para esa época Estados Unidos era el único país del mundo que era el principal exportador de productos primarios y exportador de productos industriales. En ese momento, como ya lo dije en su momento, oportunamente, Estados Unidos estaba abocado al desarrollo del Plan Marshall. ¿Qué era el Plan Marshall? Asistencia económica, alimenticia, industrial a Europa devastada por la guerra. De acá les pido a las y los docentes a tener en cuenta las fechas. Es muy importante tomar en cuenta las fechas. El Plan Marshall se desarrolla entre 1948 y 1952. Al final de y como ya lo dijimos, Estados Unidos comienza a mirar qué pasa en el patio trasero, concretamente en América y fundamentalmente Argentina. En ese momento, en ese contexto, también habíamos hablado de que Perón estaba apostando a la Tercera Guerra Mundial, que no se produce. Cambia el mundo, ¿no? Como cambió ahora el mundo. Y casi abruptamente, el mundo que estaba abocado a la lucha contra la tiranía nazifascista, se transforma en un conflicto entre este y oeste. O sea, los antiguos aliados, la Unión Soviética y Estados Unidos, se enfrentan. Entonces, a partir de ese cambio, que empieza a tener implicancias en Argentina, es que el peronismo lanza el Plan de Emergencia Económica de 1952. Eso será el anticipo del segundo plan quinquenal de Perón, lanzado en 1953. ¿Qué planteaba este plan quinquenal? Aumento de las importaciones, intento de crecimiento en el sector industrial y en la industria pesada, transferir la mayor parte de los subsidios y los créditos industriales al sector agrícola, a la inversa de lo que había hecho en el primer plan quinquenal, restricción parcial del consumo de la población, y el IAPI ya empieza a comprar las cosechas a los productores a un precio mayor que la internacional, y aparte subsidiaba al campo, además de comprar los productos para exportarlos, ¿sí? Eso Ajá. para mantener el circuito económico en funcionamiento. Me perdí, ¿en qué año era esto? El plan económico de emergencia en La compra... 1952 perfecto. y el plan quinquenal en 1953. Que después lo vamos a ampliar un poquitito. Como consecuencia de esto se lanza el Congreso Nacional de la Productividad en 1955, en marzo de 1955. El Congreso Nacional es convocado conjuntamente por la CGT y la Confederación General Económica, la CGE, que aglutinaba a pequeños y medianos industriales, con el apoyo del Estado.
si nos vamos a poner a analizar la forma de llevar adelante ese proceso de que plantea la racionalización de la producción para aumentar los niveles de productividad de acuerdo con las metas planteadas en el segundo plan quinquenal, el Congreso fue un intento de regulación a nivel institucional del conjunto de las economías a un patrón de acumulación de capital, estamos hablando de acumulación de capital de los empresarios, más intensivo. Para el capital, las excesivas conquistas obreras eran, en definitiva, un freno a la organización de los planes de producción, ¿no? Ya empieza a atisbarse la presión, que ahora vamos a analizar, que empiezan a realizarse desde los grandes factores de poder. La necesidad de dicha regulación deviene, por un lado, del surgimiento de Estados Unidos, volvemos, como potencia hegemónica a la salida de la posguerra, y de la normalización de los flujos comerciales internacionales. Entonces, Estados Unidos empieza a operar en los flujos comerciales. Va a ser Estados Unidos el que fija el precio, por ejemplo, de los cereales. Lo que provoca una fuerte caída en los precios de los bienes exportables para nuestro país, ya que el que regula el precio no somos nosotros, sino son ellos. Junto con algunos elementos importantes climáticos que son los que afectan las cosechas del 51 y del 52. Por otro lado, el agotamiento del patrón de acumulación de riquezas del periodo de sustitución de importaciones y fabricación de bienes de consumo, que se basaba en el uso intensivo de mano de obra en relación al capital. ¿Ante qué? Ante lo que ya empieza a aparecer como la aristocracia financiera. Todavía no está consolidada, pero sí se empieza a desarrollar. Se busca entonces con el Congreso la mejora de la productividad para intentar ubicar esto dentro de los parámetros internacionales. ¿Cuáles eran los parámetros internacionales? Los que fijaba Estados Unidos. Entonces, este Congreso fija el pase de la etapa nacional y popular de lucha contra los monopolios y de desarrollo de la industria nacional, digamos un populismo distribucionista, a la etapa de desarrollismo liberal, que se va a continuar hasta la caída de Onganía en el 67-68. ¿El año de comienzo? ¿El año de comienzo de qué cosa? De ese proceso. A partir del plan, del plan quinquenal, del segundo plan quinquenal, 1953, y del Congreso Nacional de la Productividad, en 1955. A partir empieza el peronismo trata de incorporarse a ese proceso que le está exigiendo Estados Unidos. Acá también me da cuenta aquello de la decisión de Perón, si se volcaba al bloque soviético o al bloque norteamericano. A partir del 52 se va a producir una ofensiva terrible del capital norteamericano, basado en la difícil, esto de la aristocracia financiera, sí, a partir de las dificultades financieras que empieza a tener la Argentina, producto de eso, de la caída de los precios internacionales de las materias primas. Entonces, Estados Unidos pasa a ser potencia hegemónica, es la que controla eso de mirar el patio trasero, ¿sí? Perdón. La estructura productiva nacional, en este contexto, constituye un obstáculo para el avance del capital norteamericano. ¿Qué sería? Esto se va a ver claramente en el posterior gobierno de Frondizi, y sobre todo en el gobierno de Onganía, a partir de 1966, 58 el de Frondizi, 66 el de Onganía, con lo que se da en la privatización en manos extranjeras de empresas nacionales. Es la aparición, por ejemplo, es la venta de ICA a Renault, es la aparición de Ford Motor Argentina acá en nuestro país, de General Motors, de Chrysler, ¿no? Entonces, esta estructura productiva nacional anterior del primer quinquenal, ese nacionalismo o ese populismo distribucionista, constituye un obstáculo al avance de ese capital norteamericano. Entonces, acá va a haber en el campo del capital o del poder económico, va a haber dos grandes sectores.
Por un lado, las fracciones de capital extranjero que ya venían en el siglo XIX, ¿no? Las inversiones de los ingleses, norteamericanos, y de capitales locales con origen en la oligarquía, pero diversificados. ¿Qué hace la oligarquía? Empieza a meterse en la producción industrial. Y la oligarquía tradicional, agroexportada, se va a someter a esta nueva oligarquía, ¿no? Que ya está bien, que la vamos a tener claramente identificada en la UIA, la Unión Industrial Argentina. Sí. Por el otro lado, ¿qué vamos a tener? Las fracciones de capital local, conformadas por una burguesía nacional, entre comillas, que generó el propio gobierno peronista, que constituyen, bueno, su propia central empresaria, CGE, la Confederación General Económica, a partir de la cual elaboran sus propias reivindicaciones que generalmente están contrapuestas con la Unión Industrial Argentina, que aglutina a los grandes industriales de capitales extranjeros y de la oligarquía que se mete en la industria. Debido al carácter estructural de dependencia de estos sectores industriales en lo que respecta al desarrollo del mercado interno y por lo tanto del salario, se va a conformar una alianza de las clases de los trabajadores con estos sectores de las pequeñas y medianas empresas. Es así que el enfrentamiento se va a dar entre estos dos grandes bloques, siendo doblegada la alianza en el gobierno por la conducida por la oligarquía. Esa oligarquía diversificada, ya no es la oligarquía con la bosta de vaca, era la oligarquía que ya se había metido en los procesos industriales. Mostrando los sectores de la burguesía nacional ser muy endebles y dependientes en términos ideológicos y productivos de los sectores tradicionalmente dominantes. Así, el comienzo del fin del gobierno peronista comienza con el descenso de la rentabilidad obtenida por estas fracciones industriales dominantes, las cuales pasaron a realizar esa ofensiva política, ideológica y económica para instalar socialmente la convicción, y atendamos a esto, de que el problema radica en la excesiva intervención y gasto estatal y en el elevado nivel de los salarios. ¿Queda claro? Sí, totalmente. Quedarán entonces conformadas en términos más estructurales tres bloques que se disputarán la conducción política, económica y social. El capital extranjero predominantemente norteamericano, predominante a nivel estructural, la oligarquía diversificada, ya que como conducción de la oligarquía en su conjunto, que establecerá alianzas o distancias con ese capital extranjero, se va a tener contradicciones, y después la burguesía nacional, que va a oscilar entre la subordinación, la subordinación a estos sectores dominantes y la alianza con los trabajadores. Entonces, ¿qué significa el Congreso Nacional de la Productividad? En este contexto, considerando que este fue impulsado conjuntamente por la CGT y la CGE, podríamos decir que el Congreso fue un intento de la última de las alianzas señaladas por acordar los términos del enfrentamiento con los otros bloques sociales dominantes, que en materia política actuaban más bien la oligarquía, el capital extranjero, como un solo bloque para derrotar a Perón, en tanto el peronismo era un freno para el desarrollo de todo esto que entre comillas podríamos llamar de ajuste, de las políticas de ajuste. Con lo cual hay muchos, sobre todo historiadores de izquierda, que hablan de que el Congreso Nacional de la Productividad fue un intento de el primer ajuste. No, fue adecuarnos, en tanto no puedo optar por una vía, entre comillas, revolucionaria, volcándome al bloque soviético, a tratar de navegar en este marasmo de un mundo cambiado. A esto le sumamos lo que habíamos apuntado en la columna anterior, de que vamos a encontrar una central obrera tremendamente verticalista y vinculada directamente al poder de Perón, donde las bases sindicales son las que cuestionan seriamente el Congreso de la Productividad. Digamos que desde luego a esto vamos a tener que sumarle toda la alianza que van a producir estos bloques económicos de poder con la oportuna oposición de ese momento, concretamente la Unión Cívica Radical, y fundamentalmente la Iglesia, que también iban a tener contradicciones.
De allí que la Iglesia va a crear el Partido Demócrata Cristiano en tanto y en cuanto el radicalismo ni la oligarquía expresaban los intereses que ellos traían consigo. Entonces, un poquitito la cuestión es esa, ¿para qué? Para desmitificar esta cuestión de que el Congreso Nacional de la Productividad fue un error del peronismo. Siempre es fácil opinar con el diario del lunes, en tanto y en cuanto fue simplemente la adecuación ante un mundo, y acá asociamos a la actualidad, el tratar adecuarse a un mundo que cambia. ¿Cuál es el problema? Bueno, desde mi humilde perspectiva, hubo un error de apreciación en cuanto a hacia dónde iba ese mundo que había cambiado. Uh-huh. Y tenía posibilidades de subsistir un proyecto nacional con visión latinoamericana y dedicada al consumo interno, a la industria. Bueno, en ese contexto no. Uh-huh. Salvo que el peronismo se hubiera volcado decididamente a alinearse con la Unión Soviética. Sí, pero eso contradecía la tercera posición del peronismo, digamos, ¿no? Esa es otra historia y tiene que ver con lo que siempre hablamos con vos, Silvio, de la correlación de fuerza. Claro. Vos fijate que el mariscal Joseph Broz Tito en Yugoslavia se opone al modelo stalinista y crea el movimiento de países no alineados, pero su correlación de fuerza era totalmente distinta. Lo acompañaba la India, lo acompañaba Egipto, o sea, poderes, países con un tremendo poder económico y de peso internacional. Y geopolíticamente tenía una ubicación absolutamente diferente a la que podía tener Argentina, ¿no? Mira, daría todo un tema. Perón, digamos, a ver, no puedo decir esto, pero bueno, digamos, desoye el Tratado de Yalta, donde la Unión Soviética negocia el reparto del mundo. Entonces, Argentina y América Latina le correspondía a Estados Unidos. Por eso todas las acciones de la Unión Soviética van a ser totalmente veladas. Y en muchos casos, desoyendo las necesidades de emancipación de determinados países. Uh-huh. Sería interesante analizar el proceso. Yo soy un convencido de que el que menos quería asociarse con la Unión Soviética era Fidel Castro, pero no tenía otra posibilidad. Uh-huh. Lo que pasa que internamente la correlación de fuerzas en Cuba era totalmente distinta de acá en Argentina. Uh-huh. Bueno, Tato, la verdad que un tema muy interesante que da mucho para seguir hablando. Te queremos agradecer desde acá, desde la radio AM 1440 y desde Entrevista con Propuestas, tu participación en este programa. Bueno, gracias Silvio, no, gracias a vos por darme la posibilidad. No, al contrario. Fue Tato 30 y su columna, la columna de Tato 30.